Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría que, la verdad, pone patas arriba nuestra idea de la sociedad, de las leyes e incluso de quiénes somos. Una teoría que nos invita a cuestionar el significado de palabras que usamos todos los días sin pensar. A ver, empezamos fuerte. El bien común no existe. Esta frase, sacada de la fuente que vamos a analizar, es nuestro punto de partida. Es una declaración, bastante radical, ¿verdad? Y nos va a servir de guía para empezar a desmontar todos esos conceptos legales y sociales que al final casi siempre damos por buenos sin más. Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero veremos la idea de la mente adoctrinada, o sea, cómo se nos enseña a entender mal la realidad. Luego, algo clave, la diferencia entre derecho y ley. Después nos metemos con la ficción jurídica, que ya veréis qué es. Entenderemos cómo funciona el contrato de soberanía y para terminar exploraremos la solución que se propone, el camino hacia la emancipación. Venga, pues vamos con el primer punto. Según esta forma de verlo, todo arranca de un problema de base, un adoctrinamiento que empieza desde que somos pequeños. Y ojo, porque este proceso no solo da forma a cómo vemos el mundo, sino a las mismísimas palabras que usamos para describirlo. Pero, a ver, ¿qué significa exactamente adoctrinamiento en este contexto? Porque no tiene nada que ver con la política. La clave, según esta teoría, está en el lenguaje. Se argumenta que el adoctrinamiento consiste en aceptar las definiciones de diccionario, las oficiales, sin pararnos a pensar, sin investigar de dónde vienen las palabras, cuál es su significado original, el etimológico. Y esto nos lleva directamente al corazón de toda esta teoría, al meollo de la cuestión. Se centra en dos palabras que, usamos casi como si fueran lo mismo, pero que desde esta perspectiva son, literalmente, dos mundos completamente distintos. Vamos a lanzar una pregunta al aire. ¿Y si derecho y ley no fueran la misma cosa? Pensemos un momento en esto. ¿Qué cambiaría si estos dos conceptos, que son pilares de nuestra sociedad, en realidad fueran, incluso opuestos? Fijaos porque la distinción que se plantea es radical. Por un lado tenemos el derecho, que viene del latín jus. Esto sería algo natural, que nos pertenece por el hecho de existir, algo que no necesita estar escrito. Y por otro lado está la ley, que viene de lex. Esto ya es otra cosa. Es una construcción humana, una interpretación del derecho que sí o sí tiene que estar escrita y que nace del acuerdo de un grupo, de una convención. Y la prueba de esto, según la fuente, la encontramos en la propia etimología. Resulta que la palabra latina lex tenía también un segundo significado. Era la fórmula o regla para mezclar metales, por ejemplo, la cantidad de oro que llevaba una moneda romana. ¿Qué nos dice esto? Pues refuerza la idea de que la ley es una regla artificial, algo fabricado y escrito, todo lo contrario a la natural, que sería el derecho. Ojo, porque esta diferencia entre lo natural y lo escrito no es solo un juego de palabras, ¿eh? Es la base sobre la que se construye una idea todavía más impactante, diría yo, la que tiene que ver con nuestra propia identidad. Aquí viene una de las afirmaciones centrales de la teoría. El sistema no interactúa con el ser humano de carne y hueso, sino con una creación legal, un constructo. Fijaos en la tabla. Por un lado está el ser vivo, el que tiene derechos naturales, y por otro la ficción jurídica, que es lo que conocemos como persona física, y que es la figura que asume las obligaciones y firma los contratos. Y de nuevo, el origen de la palabra es, muy revelador. Persona viene del latín y significaba literalmente la máscara de un actor. La analogía es directa. Según esta visión, nuestra identidad legal es precisamente eso, una máscara que nos ponemos para actuar, para representar un papel en la gran obra de teatro que es el sistema jurídico. Y aquí está el mecanismo, el quid de la cuestión. Se argumenta que el Estado no registra al ser vivo cuando nace, sino que registra el acta de nacimiento, el hecho de que ha nacido, y es ese documento, ese papel, el que crea la ficción jurídica, una entidad que el Estado sí puede manejar y con la que puede interactuar. Entonces, una vez que esta ficción jurídica está creada, se convierte en la herramienta perfecta. Es a través de ella que, según esta teoría, acabamos firmando un contrato con el sistema y, sin darnos cuenta, le entregamos nuestro poder. Veamos cómo funcionaría este supuesto contrato paso a paso. Primero, se nace como un ser soberano, con derechos naturales. Segundo, se toma la decisión de votar. Tercero, al votar se entra en un contrato con el Estado, que aquí se ve como una especie de corporación. Y cuarto, el resultado, se cede voluntariamente la soberanía, la nación y el derecho para que otros, los representantes, los ejerzan por nosotros. Fijaos en esta cita. Las leyes son propuestas de contrato, de las cuales el que ha votado no puede salirse. O sea, la idea es que las leyes no son algo que se impone por la fuerza, sino que son las cláusulas de ese contrato que se acepta al participar, al votar, y claro, una vez que has firmado, ya no te puedes echar atrás. Vale, después de describir todo este sistema, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Hay alguna forma de salirse? Bueno, pues se propone un camino, una posible salida. Pero el primer paso, el más importante, es entender de verdad las reglas del juego.
El objetivo final de ese camino sería alcanzar el estado de sui juris. Es un concepto del derecho romano que significa literalmente de propio derecho. Se refiere a una persona emancipada, alguien que no pertenece al sistema ni está bajo el control de otro. ¿Y cómo se llega a eso? Pues supuestamente al recuperar la soberanía simplemente por haber entendido cómo funciona todo esto en realidad. Bueno, vamos a resumir las ideas clave de todo lo que hemos visto. Primero, que el lenguaje se usa como un sistema de control. Segundo, que derecho, lo natural, no es lo mismo que ley, lo escrito. Tercero, que interactuamos con el Estado a través de una ficción jurídica, esa máscara. Cuarto, que votar se presenta como el acto de firmar un contrato donde se cede la soberanía. Y la conclusión es que tomar conciencia de todo esto es el primer paso para esa emancipación. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si de verdad aceptamos que nuestra relación con el sistema es un contrato, ¿qué significaría entender de verdad todas sus condiciones, toda la letra pequeña? ¿Qué cambiaría si, al firmar, fuésemos plenamente conscientes de quién es el ser vivo y quién es la ficción jurídica? La respuesta, bueno, quizá lo cambiaría absolutamente todo.